Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4, por las malas. Nuestro texto inicial se encuentra en Isaías capítulo 8, verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Esta es una versión resumida de la lección 4. Y que está basado en los capítulos 7 y 8 del libro de Isaías. Este resumen lo podríamos llamar también ¿A quién le temes? Continuamos con algunos personajes principales de la pasada lección 3 y si no la vio, le invitamos a verla para una mejor comprensión. Los judíos y su rey Acaz tuvieron la oportunidad de ser librados del peligro por medio del consejo de Dios a través del profeta Isaías, pero fue rechazado increíblemente. Ahora deberían aprender por las malas de que solo Dios es todopoderoso y digno de confianza. Solo un pequeño remanente del pueblo sería restaurado en el futuro, una vez pasadas todas las calamidades. Ya se los había profetizado Isaías a través de otros niños, pero no le creyeron, y al igual pasa con muchos hoy. Si no quieren obedecer a Dios y sus profetas, por seguro no sobrevivirán. Ahora es turno del segundo hijo de Isaías, y Dios mismo les había dicho cómo llamarlo, Maher-Salal-Hasbaz. Este nombre tan largo significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Su desarrollo infantil era una profecía, todo fue tan rápido. Hoy tenemos una epidemia de desesperación y la gente necesita urgentemente una esperanza que desafortunadamente no saben dónde buscarla y acuden como Acaz a los lugares y personas equivocadas. Es aquí donde entra este remanente, al igual que hoy. Tenemos nosotros esta esperanza de salvación y que debemos compartir como un testimonio contra los incrédulos, aunque no quieran creer y se endurezcan, que dará un testimonio. Es un sagrado privilegio y una gran responsabilidad que cada uno de nosotros como cristianos es nuestro deber compartir. Esto es el Evangelio de Dios, las buenas noticias, el Creador, el único camino, la verdad y la vida. Y con la esperanza se incluye también un juicio al final de la historia humana. La esperanza nos mantiene activos y saber del juicio nos impide desviarnos. Muchos hoy solo están viviendo para ellos mismos de manera egoísta, sin Dios ni esperanza, llevados por tantos malos líderes que, como Acaz, llevan a tanta gente a la destrucción final. Debemos aprender a temer a lo correcto. El temor es una emoción y un poderoso motivador que necesitamos para mantenernos vivos y por lo tanto debemos evaluar los riesgos de los peligros y tomar decisiones razonadas en lugar de actuar por impulso o por miedo. Existen también temores infundados que nacen de la ignorancia y falta de consejo de alguien que sea confiable. Sencillamente fuera de Dios no hay consejo verdadero. Isaías se enfrentó a varios peligros, por lo que el Señor le advirtió que temiera solo a lo que hay que temer. Primeramente, no caminar por el camino equivocado de este pueblo, ni tener miedo a las cosas que este pueblo teme. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. El temor a Dios no es el temor igual al que el hombre tiene. El temor de Dios es un respeto, una serena confianza y respeto a su maravillosa dignidad. El temor no es solo una emoción, sino también una decisión. Acaz y los judíos tenían miedo a las cosas equivocadas, a la unión que habían hecho Siria con el pueblo del norte de Israel.
aunque Acaz y los judíos tenían un peligro todavía mucho mayor, la superpotencia del reino de Asiria, a quien Acaz increíblemente también se sometió voluntariamente. Las conspiraciones humanas, ya sean en el ámbito gubernamental o de los manejos políticos y a veces aún dentro de la Iglesia, sirven para distraer y absorber a los cristianos de hoy de peligros mucho mayores, haciéndoles perder la fe en el poder divino para protegerlos. Por ejemplo, en esta época de pandemia, en general, la gente vive temerosa por la enfermedad y la muerte, pero descuidan su relación con Dios y quedan así atrapados en los planes de Satanás para hacerlos dudar y separarlos de Dios. Es fácil temer lo que todos los demás temen, pero el verdadero pueblo de Dios debería mirar más alto, ver el panorama general que Dios, en su santa palabra, la Biblia, nos muestra para ir a Él y refugiarnos en Dios. Pero mucha gente busca también una fuente alterna, una fuente separada de Dios equivocadamente. Debemos conocer por nosotros mismos la palabra de Dios y no de oídas lo que alguien me dijo. Incluso en un predicador debemos corroborar lo que él dice con la palabra de Dios, la Biblia, para que no nos engañen debido a tanta falsedad, especialmente hoy. Los incrédulos no buscan a Dios, pero buscan estas fuentes alternativas equivocadas e incluso en el ocultismo, como lo hizo el rey Saúl y por el cual fue desechado. Toda información, sermón, argumento, doctrina y filosofía que no están apoyadas por la palabra de Dios, por bien intencionados que sean los líderes, resultarán en peligros mayores y destrucción para todos sus seguidores. La Biblia descarta las filosofías y razonamientos humanos e incluso las fuentes del ocultismo que son tan antiguas y le han funcionado tan bien al enemigo de Dios. Cuando decidieron rechazar a Dios, se negaron a sí mismos la ayuda que solo Dios y nadie más podía darles. Porque al Dios que es todopoderoso y la ayuda es completa y segura, le ataron con su incredulidad las manos y Dios no pudo hacer nada más que dejar que recibieran el resultado de sus equivocadas decisiones. Estuvo de moda del año 2001 al 2011, incluso a veces todavía se deja oír acerca de las historietas, novela, libros y artículos especializados para niños, parques temáticos, películas y videos de Harry Potter, que hizo multimillonaria a su autora y que cubrió a toda una generación en las áreas social, religiosa, moral e incluso en algunos aspectos político, y en ese tiempo a los que todavía eran muy pequeños y que ahora han crecido. Todo por proveerles a ellos, especialmente a los más incautos, de brujerías, hechicerías, conjuros, magos y satanismo, disfrazado por un grupo de adolescentes. El enemigo nunca dará la cara y además todo disfrazado como una inventada y falsa magia blanca que no existe, para buscar soluciones a los problemas a la manera equivocada, haciendo a un lado a Dios y rebelándose contra él. Así pasó con el rey Acaz, adorador de las religiones paganas con ritos, conjuros y sacrificios dedicados a los demonios. Isaías nos advierte, y si les dicen, pregunta a los médiums, a los brujos y a los adivinos que susurran hablando suavemente, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso no existe Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. El pueblo de Judá había recibido la revelación del Dios viviente por medio de Isaías. No debes consultar a los muertos por los vivos, porque los muertos nada saben. Eclesiastés 9, verso 5.
porque estás cayendo en el engaño y en una trampa, y quienes te responden son gente mentirosa o los mismos demonios. Y no solo ellos, sino que para todos los que no hablan en armonía con la palabra de Dios, no les ha amanecido. En otras palabras, permanecerán en la oscuridad perpetua y por seguro no sobrevivirán. Por eso es necesario que conozcamos por nosotros mismos la palabra de Dios, la única fuente de verdad, y no por lo que nos dicen, aunque sean bien intencionados. Ellos también pueden estar equivocados y a nosotros nos pueden llevar también por el mismo camino hacia la destrucción final. Hoy, como nunca antes, las influencias ocultas disfrazadas están inundando nuestro mundo moderno. Y como resultado, la sociedad se está volviendo cada vez más peligrosa. Nuestra única seguridad está en la enseñanza y el testimonio de Dios y a través de su santa palabra, que nos da esperanza y nos indican dónde colocar nuestro temor. En lo personal, yo he puesto mi respeto, mi temor sagrado hacia Dios, hacia un Dios amoroso. ¿Y tú, a quién le temes? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de dejar que Dios toque nuestro corazón verdaderamente, abrirlo a su bendita influencia para que nos salve de todo engaño y que podamos estar firmes en aquel último día de la historia humana para recibir a nuestro querido Dios. Este es mi mejor deseo para ti. Y les invitamos a nuestro nuevo canal exclusivamente de música, con música totalmente original. Esperamos verles ahí. Muy pronto pondremos aquí mismo el enlace